En este momento que nosotros acabamos de leer esta palabra, nos muestra de que el pueblo de Israel, el reino del sur, había un rey. Había un rey en ese lugar. Ese rey se llamaba Joacim, uno de los reyes que hubo en el reino del sur, el cual no había tomado la palabra de Dios. Quiero decirle que cuando él tomó la palabra de Dios, cuando a él se le leyeron las palabras de Dios, este rey, cuando le estaban leyendo la palabra de Dios, inspirado Jeremías por Dios, le dictó a un varón llamado Baruc, que era un escriba, para que este escriba llevara la palabra y se la entregó a uno de los servidores del rey. Y cuando estaban leyendo, dice la Biblia, la palabra de Dios, que llevaban 4 planas de la palabra que Dios había inspirado a Jeremías para que le leyera al rey de lo que venía si no se volvían de sus malos caminos, de lo que le iba a acontecer si no se volvían de su pecado, si no se apartaban de su idolatría, si no se apartaban de su injusticia, si no se apartaban de sus abusos. Si no lo hacían, Dios iba a tomar, hermanos, a un rey pagano. Dios iba a tomar a un rey del norte para que castigara a su pueblo. Pero Joacim, cuando estaban leyendo la palabra de Dios, Joacim, hermano, cuando llevaban la 4ª plana, dice la palabra santa del Señor que él le pidió al que le estaba leyendo, le pidió la hoja y tomó una cortapluma y cortó, la hizo tira y luego tomó la escritura, tomó la palabra del Señor y él la tiró al brasero. O sea, no le interesó, no la creyó, no la aceptó y no la recibió. El rey Joacim. Alguien dijo delante, Dios no miente. Y yo también digo lo mismo. Amén. Dios no miente. Y Dios había hablado una palabra. Y ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento de esta palabra. Dice la palabra del Señor que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quiero decirle, hermano, que Nabucodonosor, este rey, no solamente se conformó con ser rey en Babilonia. Este rey empezó a conquistar otras naciones. Él no quería ser solamente rey de su país. Él quería tener un imperio y lo logró. Él conquistó muchas ciudades, muchas naciones cayeron bajo el poder de Nabucodonosor. Era un pueblo que le llamaban los caldeos. Era un pueblo cruel. Era un pueblo asesino. Era un pueblo que cuando ellos entraban a las ciudades, aquí nosotros podemos ver, lo primero que ellos capturaban eran a las mujeres más hermosas que habían en esos países o en esas ciudades. Aparte de eso, tomaban del linaje real, tomaban los jóvenes más hermosos que habían. ¿Para qué? Para llevarlos a su territorio y formarlos e instruirlos en la doctrina o en la enseñanza de ellos. Eso hacían. Tomaban, aparte de eso, todos los utensilios que habían en el templo de Jehová. Usted conoce cuando hemos estudiado sobre el tabernáculo, usted se recuerda los utensilios que habían en la casa, en el templo de Jehová. Habían utensilios que la mayoría de ellos eran de oro, de plata, hermano. Ellos se llevaron, hermano, todo. Ellos entraron al templo de Jehová. ¿Me entiende? Donde no podía entrar ningún extranjero. Donde solamente usted sabe que para entrar al templo, los únicos que entraban al templo eran los sacerdotes. Porque a ellos Dios les había entregado ese servicio. Solamente ellos podían entrar al templo de Jehová. Y además de eso, el único que podía entrar al lugar llamado lugar santísimo era el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año. Entonces ahí no podía entrar cualquiera. Pero ahora, por voluntad de Dios, por mandato de Dios, porque Dios, dice la Biblia, que al que toma por hijo, dice la Biblia que lo corrige, que lo disciplina y que lo castiga como todo padre que ama a su hijo. Dios, ahora, por cuanto
que ese castigo iba a durar 2 años, ellos aceptaron la falsa palabra, la falsa profecía, ellos la aceptaron, que iba a durar 2 años nomás el castigo. Y no era así, eran 70 años. Esa era la palabra de Jehová. 70 años de cautividad. Y aquí nos enseña que en el 3er año del reinado de Joacim, dice que vino Nabucodonosor. ¿Sabe lo que hizo Nabucodonosor? Sitió. Sitió el lugar. Lo rodeó, en palabras nuestras. Rodeó todo el lugar. Obviamente que ellos no estaban desarmados, estaban totalmente armados. Eran ejércitos enteros que estaban ahí. Gloria al Señor. Para siempre. Y luego capturaron a Joacim. Lo tomaron detenido. Y además toman a las jóvenes hermosas y a los jóvenes varones. El rey Nabucodonosor daba órdenes a quienes tenían que tomar y a quienes no tenían que tomar. Dice la palabra del Señor, lo que nosotros acabamos de leer, que le entregó una ordenanza a Aspenas era el jefe de los eunucos. Los eunucos, la palabra de Dios nos enseña de que eran personas que iban a estar al servicio del rey. Los eunucos eran hombres que no tenían relaciones sexuales con mujeres. Por lo tanto, este era el rey o el jefe de los eunucos, instruido por Nabucodonosor de que él tenía que tomar a los jóvenes del linaje real, lo mejor que había, que no tuvieran ningún mal parecer, que no tuvieran ningún detalle. ¿Ya? No tenían que tener ningún detalle, tenían que ser de buena apariencia, de buena presencia, sin detalle. Y tenía que tenerlos por 3 años, disipulándolo, capacitándolo en todas las letras, las lenguas que hablaban los caldeos. Los babilónicos hablaban el idioma arameo. Ese era el idioma que hablaban ellos. Y a ellos tenían que enseñarles a hablar este idioma. Dice la palabra de Dios que dentro de todos los jóvenes que capturaban y llevaban presos, se destacan aquí 3 de ellos. 4. Daniel y sus compañeros. Lo primero que le hacen es cambiarle el nombre. Le cambian el nombre a cada uno de ellos. Pero la palabra de Dios, y en la parte que nosotros nos vamos a centrar, es en el versículo 8, donde la palabra santa de Dios dice de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No contaminarse. ¿Qué es lo que es contaminarse? Contaminarse es ensuciarse, enlodarse. Contaminarse es caer o apartarse de la enseñanza que se le ha entregado. Se contamina, se ensucia, se embarra, se enloda. Y él propuso en su corazón que no se iba a contaminar. Usted sabe que el pueblo de Dios tenía ley. Y habían ciertos alimentos que el pueblo de Israel no debía comer. Habían ciertos animales que el pueblo de Israel, me parece que en el libro de Levíticos capítulo 11, ahí usted encuentra todos los animales, si no me equivoco, Levíticos capítulo 11, ahí usted encuentra todos los animales que Dios le dijo a su pueblo Israel, que ellos no podían comer de tales animales. Del cerdo, por ejemplo, del conejo, de la liebre, algunos que me acuerdo, que ellos no podían comer de esos animales. Y si alguien comía de esos animales, entonces estaba en pecado delante de Dios. Y acá, ellos están ahora, ya no son libres. Ahora él está como un esclavo. Usted ha escuchado cuando Daniel estuvo esclavo, ¿cierto? Amén. O sea, José cuando estuvo esclavo. Amén. Sí, ¿cierto? Acá ahora Daniel está esclavo. No solo él, hay varios muchachos, hay varios jóvenes que están en una tierra que no conocen. Los sacaron del lugar donde ellos estaban y los trajeron ahora a un país diferente, a un lugar distinto, donde habían otras enseñanzas.